En esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando acerca de creciendo espiritualmente en nuestra relación con Dios. ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Cómo crecemos espiritual y personalmente? Creciendo espiritualmente en nuestra relación con Dios. Hay que especificar en qué nosotros deseamos crecer, porque ahora mismo hay mucho movimiento de autoayuda, que la persona crece espiritualmente, pero no en el Señor, sino en algún tipo de filosofía y de prácticas que realmente en su esencia no concuerdan con la palabra de Dios. Entonces debemos especificar basado en qué queremos nosotros crecer espiritualmente y personalmente. Y vamos a empezar leyendo las Escrituras en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 13 al 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 13 al 17. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El apóstol Pablo habla claro cuál es el compromiso del creyente, cuál es el llamado del creyente, cuál es la práctica de nosotros como creyentes. Porque decir yo tengo a Dios en mi corazón es muy fácil. Cualquiera puede decir esta palabra. Pero llenar la vasija de nuestro corazón de la palabra de Dios y nosotros articular cada palabra de Dios y ponerla por obra a través de la vida y el testimonio de nosotros es totalmente diferente. Y aquí en esta escritura Pablo menciona varios recursos que son los que nos motivan a nosotros a perseverar en la fe, a tener la esperanza en el Señor, a ser paciente en esperar la manifestación de la gloria de Dios en la vida de nosotros. Ahora bien, ¿con qué propósito nosotros recibimos la palabra? ¿Con qué propósito Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él de una forma tal que esa relación produzca en nosotros un crecimiento, una madurez espiritual? Dios estableció en el cuerpo de Cristo la base para que esto funcione, para que nosotros sepamos cómo y a través de qué nosotros vamos a obtener ese conocimiento y esa madurez espiritual. Porque a veces pensamos, yo quiero madurar espiritualmente, yo quiero crecer en el Evangelio, yo quiero llegar a ser un adulto en el Evangelio, pero no tenemos la forma o el ejercicio espiritual para nosotros poder alcanzar esos niveles de madurez espiritual. Y quiero decirle
que debemos anhelar eso, hermano. En el Hebreo capítulo 6 habla de lo que es la leche espiritual. Y nosotros no nos podemos quedar con la vianda y con la leche espiritual. Eso es el primer alimento que recibimos en el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, como lo recibe un niño. Pero según vayan pasando los días y nosotros nos relacionamos y nos comprometemos con el Señor, entonces se va activando los dones, los talentos, la gracia, el conocimiento de la verdad, el andar en santidad. ¿Y por qué Pablo nos ruega a nosotros que nos mantengamos firmes? Vamos a entender esa parte, porque a veces en nuestro diario vivir, nosotros con los afanes, con los tropiezos que tenemos, con muchas dificultades que se nos presentan en nuestro diario de vivir, se nos olvida que debemos mantenernos firmes en la fe, en la esperanza y en el amor. Y que esto no es una decisión solamente, esto es una vida por completo, para nosotros poder alcanzar ese nivel de gracia y ese nivel de conocimiento y esa estatura que habla la Biblia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el propósito entonces de los dones en la vida del creyente? Vamos a verlo. Efesios 4, versículos 7 al 16 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si en algo debemos gloriarnos nosotros, es gloriarnos en ser humilde, para nosotros ser usados por nuestro Dios en este servicio. Cada uno de nosotros tenemos una forma puesta por Dios, ungida por el Espíritu Santo, para nosotros obrar en este ministerio, para nosotros tener la experiencia, ir conociendo paso a paso de qué forma vendrá esa madurez y ese crecimiento espiritual en nuestra relación con Dios. Eso no es un salto, hermano, que se da. Eso no es que yo amanecí maduro. No, es un proceso. Son los procesos que nosotros vivimos en esta tierra en el cual Dios se hace acompañar o nos acompaña a nosotros para ilustrarnos de una forma sencilla, simple, cómo nosotros podemos irnos acercando a Él, cómo nosotros podemos ir siendo transformados en nuestra manera de vivir, en nuestra semejanza, en nuestra imagen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos reta a nosotros y dice que seamos como Él. Pablo dice que seamos imitadores de Cristo.
El cristiano debe pensar en esto, hermano. El cristiano tiene que tener como objetivo, como meta, primero agradar a Dios con su vida, pero también obtener la semejanza en nuestro testimonio, en nuestra forma de vida, igualmente que Cristo lo hizo aquí en la tierra. Nada de esto es imposible. Todo esto está al alcance de cada uno de nosotros. Todo depende. La actitud que nosotros tengamos, el deseo que mostremos nosotros y el sacrificio que estemos dispuestos a hacer para alcanzarlo. Pero está ahí, la palabra nos enseña. La vida en Cristo Jesús es la mejor universidad para nosotros aprender a conocer el carácter de Dios y poder tener nosotros en la voluntad nuestra siempre la disposición de acercarnos más al trono de la gracia de Dios por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo caminaremos para ser dignos del Señor? En Colosenses capítulo 1 dice, del versículo 9 al 14, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. La misma palabra nos va ilustrando y nos va llevando a ese conocimiento. Nos muestra el camino en que debemos andar. Un cristiano no puede renegar la verdad. La verdad es un estandarte en la vida de nosotros. Nosotros tenemos que abandonar viejas costumbres que tenemos, que son prácticas normales en las sociedades donde vivimos. Aquí en la República Dominicana, en otras naciones, la gente acostumbra a ser bondadoso en aplicar la mentira cuando la consideran conveniente. Y eso es algo que realmente, como cristianos, como hombres y mujeres espirituales que queremos agradar a Dios y que queremos crecer en el Señor, son prácticas que debemos abandonarlas. Son costumbres que debemos quitarlas de nosotros, pedirle al Señor que nos las quite a nosotros. Por mencionar algunas, de entre tantas que hay, que nosotros la tenemos corrientemente como una forma de vida, porque la hizo mi papá, la hizo mi mamá, la hace las autoridades, la hace la sociedad, pero Dios no la hace, ni la consiente hacerla. Entonces nosotros debemos pararnos, estacionarnos en la verdad. Ese es el principio para caminar, para crecer en el Evangelio y para desarrollar ese hombre interior que se va renovando de día en día, aunque el exterior se va desgastando. Ese es un principio innegociable para nosotros adquirir esa naturaleza que está ahí, esa forma de vida que está ahí en las Escrituras, que el Señor anhela que nosotros experimentemos. También hay grandes virtudes cristianas que tienen que acompañarnos en nuestro diario vivir. No estamos solos. La palabra nos enseña. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero en la universidad del Señor y en esa relación de vida que tenemos con el Señor, vamos aprendiendo, hermano.
Hay personas que son bien disciplinados cuando quieren aprender un idioma, cuando quieren aprender la forma como pueden ser exitosos en sus estudios. Y se sacrifican y buscan y son persistentes hasta poder alcanzar eso. Y lo tildan de perfecto. Y es que esa debe ser la meta de nosotros, ser perfecto aunque no lo alcancemos. No tomar lo que se está cayendo y justificar nuestros problemas y debilidades con aquellas personas que no tienen ni hacen esfuerzo de superación, que quieren una vida fácil. Debemos coger el ejemplo que Dios nos muestra aquí en las Escrituras, y mejor ejemplo que la persona de Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 10 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, eso es palabra de Dios, hermano. Esa es la palabra de Dios. Como nosotros vemos a través de estos pasajes y identificamos la parte que realmente van a ser el suplemento diario de nuestra alimentación espiritual. Porque ser espiritual no es andar como un fantasmagórico, ni teniendo ostentaciones de mutaciones, de trasladarlo en cuerpo. No. Ser espiritual es poner por obra la palabra de Dios. Porque no vamos a ser semejante a Él hasta un día que nosotros seamos transformados en un cuerpo incorruptible. Pero todavía tenemos el cuerpo corruptible. Entonces la semejanza viene por el conocimiento de la verdad y la práctica de su palabra. Y cada pasaje que hemos leído tiene particularidades que usted la puede subrayar, que son lo que nos indican a nosotros realmente que la forma como se va a crear un muro de contención alrededor de nuestra vida para protegernos de ese mundo, pero también el alimento que a diario nosotros debemos ingerir, fortaleciendo cada uno de estos principios para entonces ser fuerte en el Señor y crecer espiritual, no para ser orgulloso, sino para ser más humilde. Oiga bien, para ser más humilde, para ser hombres y mujeres sometidas a Dios a través de su palabra. Es distinto a los parámetros que conocemos afuera y que muchos conferencistas motivacionales, ellos dicen que son los elementos que pueden traer una mejor vida y un mejor diario vivir a nosotros.
Es diferente, hermano. En el Evangelio es diferente. Ahora, ¿cómo crecemos nosotros en acciones de gracia y amor? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 9 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, de 9 al 13. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, el cual la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Se da cuenta que es distinto el camino del cristiano que el camino del que anda en su propio razonamiento y de acuerdo a la concupiscencia de este mundo? Yo no sé si esto nos inspira más que lo otro, pero es la forma, es la verdad. Es la razón por la cual en las iglesias hay muchas personas que se han quedado enanos espiritualmente. Están estancados espiritualmente, no crecen ni les interesa. Porque en la medida que vamos conociendo la verdad y nos vamos acercando al trono de la gracia de nuestro Dios, vamos muriendo, hermano. Es una muerte súbita que tenemos cada vez que nosotros nos damos cuenta de que tenemos una práctica y que Dios demanda otra. Empezando por el principio de la verdad, que es la que nos hace libres, y es la cual Jesús mismo se constituyó diciendo: yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, cuando nos habla de santidad, eso nos parece un poco extraño, con tantas tentaciones que tenemos nosotros aquí y aquí y ahí. Son muchas las tentaciones que hay en el mundo y que nosotros debemos librarnos de ellas. Gracias. El conocimiento, el crecimiento espiritual personal suele darse en periodos. Si no siempre estamos subiendo. Empezamos a subir, pero hay momentos que debemos detenernos, o en el mismo camino tropezamos y nos detenemos. Si no es que yo salí y dije: voy a ser un hombre totalmente espiritual, y lo logré. Es un proceso. Hay situaciones que llegan a nuestra vida que nos detienen, que nos hieren, que nos maltratan, que son como látigos. Jesús en el huerto de Getsemaní lo sufrió. Antes de su exaltación, Jesús sufrió, padeció. Es decir, que si tú te encuentras ahora mismo en un valle de dolor, de desesperación, de desesperanza, no te está surgiendo nada nuevo. Es el proceso, son los procesos que nos toca vivir aquí en la tierra. Y que a veces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, lo espiritualizamos tanto que creemos que eso solamente está en la palabra, que no nos va a suceder a nosotros. Nos sucede, hermano. Y a veces, reiteradas veces, nos sucede en el camino. Y debemos aprender de la caída a levantarnos, a fortalecernos, acercarnos más a Dios, no desconfiar de Él nunca. Porque esto no proviene de Dios, hermano. Aunque Dios lo permita, no proviene de Dios. Eso ha surgido por alguna circunstancia nuestra.
Ahora, hay algunos consejos que quiero compartirlo con ustedes y conmigo también. El primero, las cosas buenas requieren tiempo, esfuerzo, dedicación, constancia y paciencia. Que nunca nos falte la intención a nosotros de crecer espiritualmente. Pero debe tomar en cuenta esto, hermano. Antes de leer un libro, tú dices, pero ese tiene 400 páginas. Ese tú no lo vas a mover. Porque esa 400 empieza por la número 1. No por la 400. A veces queremos leer la 400 para terminar con la conclusión del libro. Así muchas veces nosotros enfatizamos nuestra vida y nuestro diario vivir, sin pasar por la escuela de la vida, por los sufrimientos de la vida, que son parte del llamamiento y del evangelio. Requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, constancia y paciencia en lo que tú quieres lograr en tu vida. Lo segundo es que debemos leer la Biblia, leer libros y testimonios que edifiquen nuestra vida. Hay personas que son buenos lectores y hay tanta literatura cristiana de hombres y mujeres inspirada por el Espíritu Santo que nos enseñan a nosotros muchas cosas importantes en nuestra relación con Dios y con los demás. Muchas veces nos abocamos a la otra parte, a leer lo secular, lo intelectual, lo material, porque a veces los intereses son distintos a los intereses de Dios, nuestros intereses. Entonces eso no le puede ayudar a un conocimiento, pero no hay conocimiento de Dios, que es de lo que se trata esta palabra en esta mañana. Hay que leer la Biblia. Usted no puede conocer a Dios sin leer la Biblia. Y si no sabe leer, hay Biblias que son narradas, un buen narrador. Y usted se siente a escucharla. Voy a escuchar un capítulo todos los días. Así que no hay excusa, hermano. Hay que leer la Biblia. Y esos momentos de ocio que tenemos, vamos a escuchar testimonios de hombres y mujeres que han sido en este mundo que vivimos, ejemplo de que se puede, de que no hay limitaciones. Cuando Dios está con nosotros para alcanzar cualquier propósito en la vida, no la hay. Lo tercero, hermano, que debemos orar sin cesar todo el tiempo. Un hombre, una mujer que quiera ser espiritual y no ore, ¿qué va a pasar, hermano? Si la oración es el aceite, es el teléfono, es la vía de acceso a nuestro Dios. Hay que orar. Orar es simple, orar es hablar con Dios. Entonces nosotros, si no sabemos, tenemos que aprender a orar. Porque de esa forma es que vamos a hablar, a interactuar con Dios y a aprender a escuchar. Porque tampoco vamos un loro hablando bla, 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 bla. Y Dios puede decirnos algo, espérate Dios y bla, bla, bla. No, hay que dejar que hable también. Cuarto, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Hay gente que te habla bonito de la palabra, pero no hace nada con respecto a la palabra. Hay que ser hacedor de la palabra de Dios. Usted escucha, porque eso es un principio de fe. Por ahí viene la fe. Usted retiene, usted guarda. El Espíritu Santo le va a recordar todo lo que usted escucha y lee. Pero también usted debe practicarlo eso. Porque hay cosas que no solamente se sujetan a la práctica verbal, sino también hay que accionar. Porque la fe sin acción es muerta. Tu sabiduría, sin tu accionar, tú lo que tienes es conocimiento solamente. Quinto, siempre anhelar, buscar el rostro de Dios, no importando las circunstancias que nos encontremos. No podemos renegar de Dios, hermano, aunque nos dieron en la cabeza y el clavo esté metido en lo más profundo de nosotros. Hay que levantar la mano y darle gracias a Dios.
Hay que adorar a Dios, hay que buscar su rostro, hay que poner una canción para que nos levante y nosotros poder entrar en esa adoración y en esa conversación y en esa intimidad, porque ahí el Espíritu Santo se manifiesta y se producen sanidades, se produce libertad. Hay una acción de reacción de Dios a favor nuestro cuando buscamos el rostro de Dios, hermano. Se llama intimidad. Sexto, hay que recordar que tenemos que menguar para que Cristo crezca en la vida nuestra. La hermana Gloria hablaba de ser humilde. ¿Cómo usted quiere pretender llegar a una madurez espiritual si Cristo no es el primero en su vida y si usted no le da lugar a Él? Usted siempre actúa en su fuerza, en su conocimiento y en su voluntad. Hay que morir, hay que anhelar, desear a Cristo, pero hay que aceptar la corrección, la disciplina, la exhortación, que como Dios Padre se dirige a nosotros, como hijo para nuestro bienestar. Ahora bien, otras prácticas saludables para el crecimiento espiritual, personal. Vamos a entrar ahora más a lo que hacemos. Primero, comer saludable. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver comer saludable con crecer espiritualmente? El hombre de Dios, el hombre espiritual, tiene que ser mayordomo de su cuerpo. Usted dirá, pero nada más parece espagueti. Sea prudente con los espaguetis. Eso es usted para todo, porque usted puede comprar lo que sea. No. Hay gente que tiene de todo y no sabe comer. Y hay gente que tiene poco y sabe comer. Sabe distribuir los carbohidratos, todas las cosas las ponen en su lugar. Porque si usted se mete diario 5 arepas de los venezolanos, usted va a reventar. Segundo, estos son consejos prácticos. Trabajar con responsabilidad, honestidad y compromiso. ¿Y qué tiene que ver esto con la espiritualidad? Ajá. Usted en la iglesia haciendo ayuno y oración y profetizando, y en el trabajo siendo un sinvergüenza. Dando malos ejemplos en su trabajo. Hay que ser responsable, hay que ser honesto y hay que asumir el compromiso con dignidad. Si usted no puede, diga que no. Pero no le diga al superior suyo que usted lo va a hacer y después él encuentre que usted no lo hizo. Tercero, hacer ejercicio físico. ¿Hay qué tiene que ver esto con la espiritualidad? Yo no voy a poner ejemplo. Usted tiene que ser un mayordomo de su cuerpo. Porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermano. La gente no le gusta. Ay, ¿a qué hora yo hago ejercicio? Yo te saco, dame tu horario que te voy a sacar en qué hora tú haces ejercicio. Tú puedes hacer ejercicio. Tú me das tu horario. Mira, ese es mi horario. No tengo tiempo. Y yo te recorto aquí, te recorto a ti y te saco un tiempo precioso para que hagas ejercicio. Porque el ejercicio, no lo voy a comparar con la piedad, como dice el apóstol Pablo. Es mejor la piedad que el ejercicio, pero el ejercicio es necesario. Y más para nosotros, los que tenemos una edad ya que comenzamos a descender. Y la juventud, por causa de que tienen que librar mucha caloría, mucha fuerza. Y además es bueno vincularse al deporte, porque el deporte sano, es saludable, hermano, es beneficioso, nos relaciona a nosotros y nos crea una estructura de amistad y una estructura física para vivir en este mundo
natural que nosotros vivimos. Otra, visitas periódicas al médico. Pero usted, pro Cristo sana y salva, y la fe, ¿y dónde está su fe? Sí. Es recomendable ir 1 o 2 veces al año a hacerse un ejercicio donde el médico le va a indicar, le va a tomar la presión, le va a medir su glucosa o diabetes, le va los triglicéridos, la presión alta, todos los análisis que se hacen. Que el que tiene un segurito, eso no es caro. Te va a gastar un par de 100 pesos y nosotros lo que estamos entrando es dar la próstata. Qué espiritual estoy siendo, ¿verdad? Y usted sabe que en medio de esos chequeos usted puede ver su organismo y si hay alguna deficiencia o enfermedad a tiempo se puede curar. Porque a veces somos tan espirituales que nos descuidamos de nuestra propia salud. Y no estoy en contra del ayuno, ni de la oración, ni de la fe. Pero todavía tenemos los pies aquí en la tierra. Conozco casos que su desenlace ha sido doloroso por causa de la fe. Yo no voy a un médico porque yo tengo fe en Dios. Bueno, lo que hay que hablar con Dios para que borre a los médicos de la existencia de la vida. ¿Tú ves? Porque son innecesarios los médicos. Hay cosas humanamente hablando que los médicos son los que tienen la capacidad para conocerla y resolverla. Nosotros agotamos el recurso de la fe, oramos. Pero hay un momento que el Señor te dice, ve al médico. Y para prevenir. Otro aspecto es que debemos tener metas tangibles a corto, a mediano y a largo plazo. Metas reales. Cuando hablo de tangible, estaba hablando de metas reales, alcanzables. Cuando usted se levanta de su casa, usted levantarse con un propósito, con un interés y tratar de ir a llenar ese cometido. Y eso va a traer satisfacción. Aunque usted venga cansado, pero se va a sentir satisfecho de haber hecho, de haber cumplido una acción positiva para su vida. No vaya al trabajo maldiciendo a su trabajo o su compañero de trabajo o sus superiores. No, renuncie. Si usted no le gusta ese trabajo, renuncie y quédese sin trabajo para que entonces valore el trabajo que tenía. Termino diciendo, y considerar que todo este discurso que hemos hablado hoy, que lo más importante en nuestra vida y en el crecimiento espiritual personal del que estamos hablando, lo más importante es la salvación de nuestra alma y la promesa de vida eterna en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice que de qué nos vale a nosotros ganar el mundo si perdemos nuestra alma. A través de los años he visto gente que se han esforzado, han logrado muchas cosas, pero al final perdieron su alma, porque no le sacaron un momento al Señor para darle importancia a que Dios rescatara su alma y que murieran con la promesa de la vida eterna, porque aún sigue siendo una promesa la vida eterna. Muchos de nosotros tienen buena planificación para estudiar, para trabajar y aún para formar un hogar. Imagínese su trabajo, sus estudios y su hogar sin la cabeza, que es Jesucristo. ¿Cómo actúa ese cuerpo? ¿Qué va a predominar en ese cuerpo?
la mejor elección que podemos hacer nosotros es tomar el principio de Mateo 6:33. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Quiere crecer espiritualmente? ¿Quiere alcanzar el nivel de relación que Dios nos demanda a nosotros? Que seamos como Él, a su imagen y semejanza. ¿Quiere en tu vida honrar a Dios a través de un ministerio de lo que Él estableció, tanto en Efesios como en Corintios? ¿O quieres seguir siendo uno más? ¿Qué quieres? ¿Por qué te decides? Tu vida no va a cambiar si tú no cambias. No crea que las cosas te van a caer del cielo. Lo del cielo ya está en la tierra. Porque Jesús lo dijo muy claro en Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Es decir, que no mire para arriba lo que está abajo, que ya lo que iba a caer del cielo cayó. Estamos esperando la venida de Jesús. Pero después todo el discipulado, el crecimiento, todo está aquí entre nosotros. Es un asunto relacional. En la medida en que me relaciono con Dios, así mismo me relaciono con mi esposa. ¿Usted quiere saber cuán lejos está un hombre de Dios? Mire cómo anda su relación con su esposa. ¿Tú sabes por qué le digo esto? Porque Efesios dice, hablando Jesús, que Él, como cabeza de la iglesia, también es cabeza del hogar. Y Él hace la comparación de la iglesia y la esposa. Un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo y practicante de la palabra de Dios, también camina en su hogar de la misma manera, porque somos hechos de un mismo perfil, de una misma palabra, de una misma naturaleza, si actuamos en la verdad. Por eso que hay gente que en la iglesia son, tú lo ves, encantadores son, pero y en el trabajo, y en la relación en su casa, ¿qué son? Fracasados. Y en la iglesia vienen y te pintan cosas y tú te las crees. Nosotros motivamos a la iglesia a que lea la Biblia, que estudie la Biblia, porque Jesús dijo que en ella está la vida eterna y ella da testimonio de Él. Vamos a terminar con una oración, hermano. Y espero que el Señor en esta mañana haya agregado a lo que ya tú sabes y practica algunos elementos que te vayan a beneficiar en tu crecimiento espiritual. Fue un hombre donde Marcos huí. Y le dijo: Marcos, yo quiero que usted ore por mí. Yo quiero tener esa unción que usted tiene y esa gracia que usted tiene. Y Marcos comenzó orando por ese hombre: Señor, los 40 años que yo tengo conociéndote. Comenzó a mencionarle todo lo que él había pasado para llegar a donde él está. ¿A qué fácil es la transferencia? Yo quiero ser como usted, haga una oración, ¡pa! Y ya se transfirió ese espíritu. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y así la iglesia tiene muchos miembros que están esperando ese tipo de oración. En un abrir y cerrar de ojos todo se resolvió. Los procesos, las estaciones y las temporadas son parte de nuestro diario vivir. Las cosas no se obtienen de gratis en el Evangelio.
El precio más caro lo pagó Dios con su Hijo Jesucristo, para que hoy tengamos esta salvación que tenemos. Así que no crea que el Evangelio es fácil, ni la vida es fácil. Todo cuesta, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.